Con el gusto de vernos nuevamente, en esta ocasión, para abordar el tema dentro del módulo de lípidos, el tema de la rancidez hidrolítica y oxidativa, las diferencias que hay básicas entre estos dos tipos de rancidez, entre la lipólisis y la autooxidación. Bien, la rancidez hidrolítica, también conocida como lipólisis, está caracterizada por que, ya lo habíamos visto en las presentaciones anteriores, cuando los tricicliceroles son hidrolizados, ¿sí? Y se liberan ácidos grasos libres y el glicerol como resultado ya sea de calentamiento por la presencia de enzimas, por la acción de las enzimas, se producen ácidos grasos libres de distinto tipo. Pero al estar libres, la oxidación, ya que es el otro tipo de rancidez, la oxidativa, se ve favorecida. Pero además hay ciertos ácidos grasos libres, sobre todo los de tamaño más pequeño, que dan un olor característico propio, desagradable de la rancidez, pero en este caso debido nada más a la presencia de los ácidos grasos libres. ¿Cuál es el mecanismo de la saponificación? Veámoslo nuevamente. De la lipólisis, ¿verdad? De la liberación de los ácidos grasos libres. Bueno, aquí tenemos enlace éster, ¿sí? Entre un ácido graso y un alcohol. Entonces, en condiciones alcalinas, o sea, estamos hablando de la rancidez lipolítica por acción de un álcali o bien del tratamiento térmico. El carbonilo se ioniza, abriendo la posibilidad del ataque nucleofílico o la agregación nucleofílica de una molécula de agua o de un hidroxilo al carbonilo que pasa de una conformación sp2 a sp3, y después el carbonilo, cuando regresa a formar el ionizado, regresa a formar el doble enlace, se libera el alcohol. Aquí lo tenemos, es metanol en este caso. El metanol, bueno, pues tiene más bien el ácido graso tiene una constante de disociación más baja que el alcohol, por lo cual pues pierde su protón, el ácido graso queda como la sal, ¿sí? Queda ionizado y el alcohol liberado. Aquí en la parte inferior, bueno, vemos el mismo mecanismo explicado en dos pasos, ¿verdad? Pero aparte de la lipólisis química, también hay la enzimática, producida por diversas enzimas. Dentro de estas se encuentran las lipasas, las fosfolipasas, las lípido-hidrolasas o esterasas. Y estas lipasas son enzimas que hidrolizan también el enlace éster de los tricilgliceroles. Y también se liberan glicerol y ácidos grasos. Para que estas enzimas actúen, tienen que estar absorbidas sobre la interfase óleo-acuosa. Necesitan precisamente la interfase. No pueden actuar en ambientes totalmente hidrofóbicos. Tienen diferentes tipos de origen las lipasas, están en los organismos, en nuestro cuerpo, por ejemplo, se producen en la lengua, por el páncreas, o pueden provenir en la comida. Y se clasifican de acuerdo a su especificidad. Hay unas que son totalmente inespecíficas, hidrolizan todas las posiciones de los tricilgliceroles. Ejemplo de ella es la que se obtiene de esta levadura, Candida rugosa. Hay otras que son específicas en la posición 1 y 3, y generalmente hidrolizan monoacilgliceroles en la posición 2. Y el ejemplo clásico es el de Rhizopus arrisus. Y las lipasas no específicas que generan diacilgliceroles 1 y 3 propios de Geotrichum candidum. Entonces, dependiendo de esto, se generarán, del tipo de lipasas, se generarán, pues, a partir de los acilgliceroles, pues, ácidos grasos libres de todas las posiciones, o en este caso, de la posición 1 y 3, y el producto serán monoacilgliceroles en la posición 2. Otro tipo de fosfolipasas
que son estas sí muy específicas y que hidrolizan los enlaces éster de los fosfolípidos y se clasifican de acuerdo a dónde lleven el corte. Por ejemplo, tenemos las fosfolipasas A1 que hidrolizan el primer acilo y el glicerol, o sea, el enlace éster entre el carbono 1 y el glicerol. Esas son las de tipo A1. Las A2 son las que hidrolizan específicamente la posición del glicerol 2 con el ácido graso que esté ahí esterificado. Las B pueden hidrolizar tanto la posición 1 como la posición 2 del glicerol. Las C hidrolizan específicamente el enlace entre el glicerol y el fosfato. Y las D entre el fosfato y el grupo contiguo. Con eso terminamos una revisión muy breve de la rancidez hidrolítica, que generan también aromas y características desagradables en los alimentos, pero realmente el deterioro más importante que sufren los lípidos es la rancidez oxidativa, es decir, la reacción que sufren los lípidos cuando se oxidan, cuando reaccionan con oxígeno, y tiene este nombre, rancidez oxidativa o autooxidación. Y es, como lo acabamos de decir, es la reacción de los lípidos con el oxígeno molecular. Es la causa principal del deterioro de los alimentos. Y tanto procesados como no procesados, hay muchos no procesados que también sufren o que no tienen alto procesamiento, pero que tienen alto contenido de lípidos y que son muy sujetos a este tipo de deterioro. ¿Cuáles son los ácidos grasos que sufren la autooxidación? Los insaturados. ¿Qué deterioro es el que produce esta rancidez oxidativa en los alimentos? En un primer lugar, olores y sabores desagradables, el enranciamiento de los aceites y alimentos que contienen grasas principalmente, se le conoce como este término, reducen la vida útil del alimento, porque el consumidor pues, lo rechaza, disminuyen la calidad nutricional del alimento, pero también se presenta esto, que en algunos productos de esta rancidez oxidativa se ha determinado toxicidad. El proceso de autooxidación es muy complejo, ¿no? Y para poderlo entender, lo que se hizo fue estudiar en los alimentos usando sistemas modelo. Y los sistemas modelo que se usaron fueron ésteres de ácido oleico, linoleico, linolénico, esencialmente. Y las conclusiones a las que llevaron estos estudios es que la velocidad de la autooxidación va a depender de estos factores. Primero, la composición de los ácidos grasos. Qué tan insaturados estén, cuántas insaturaciones tengan. Qué pro y antioxidantes estén, en qué concentración y qué actividad tengan. Cuánto oxígeno haya presente en el sistema y en qué condiciones se haya almacenado el alimento. La temperatura, la exposición a la luz y la humedad son los principales factores. Hay dos situaciones esencialmente en la autooxidación. Uno, se puede presentar un periodo de inducción, en otro no hay periodo de inducción. ¿Qué significa que hay un periodo de inducción? Que hasta solo después de transcurrido un cierto tiempo se van a detectar los primeros productos de oxidación y posteriormente se dispara la velocidad de la reacción. Esta es la situación más frecuente con la mayoría de los alimentos. La segunda circunstancia es que no haya un periodo de inducción. Y aquí vemos, por ejemplo, en esta tabla, cómo es que son los periodos de inducción y las velocidades relativas de oxidación dependiendo del ácido graso que tengamos nosotros en el sistema. Aquí tenemos el ácido esteárico, que es un ácido saturado de 18 átomos de carbono, no tiene insaturaciones, es estable, no hay ningún periodo de inducción, pero tampoco se oxida. Pero comparándolo aquí con los otros ácidos grasos de 18 átomos de carbono, con 1, 2 y 3 insaturaciones, es decir, el ácido oleico, linoleico y linolénico, que tienen 1, 2 y 3 insaturaciones respectivamente, el periodo de inducción, veamos, pasa de 82 horas con el oleico
a 1 hora y media o menos de 1 hora y media con el linolénico. El pasar de 1 a 3 dobles ligaduras disminuye tremendamente el tiempo en que se inicia la detección de los primeros productos de oxidación. Pero también el otro factor que se ve muy afectado es la velocidad relativa de oxidación. Con respecto a la oxidación del esteárico, que si la consideramos como 1, en el oleico es 100 veces más rápida, ¿verdad? Pero cuando pasamos al linoleico con dos insaturaciones, aquí aumenta 10 veces o 12 veces, de 100 a 1200 veces, y aquí al doble, con el linolénico a 2500. A través de estos estudios se describió el proceso de una manera más o menos precisa y se estableció que este proceso de autooxidación se debe a una reacción en cadena por radicales libres, que hay un periodo de inducción, como ya lo vimos, que depende del tipo de ácidos grasos que estén presentes, y que después hay un aumento exponencial de la velocidad de la reacción. Estos mecanismos de reacción por radicales libres se ha confirmado por varios caminos. Uno es que la autooxidación es inhibida si hay especies químicas que interfieren con las reacciones de radicales libres. Dos, que se cataliza por la luz y sustancias que producen radicales libres. Tres, que hay una alta producción de hidroperóxidos en el fenol durante todo este proceso. Y aquí vemos una descripción muy somera, pero clara, de las etapas de la autooxidación de los lípidos. Hay un periodo de iniciación, un periodo de propagación y un periodo de terminación, o una fase, llamemos, de iniciación, propagación, terminación. La reacción esencial de la que estamos hablando es que un ácido graso representado como RH reacciona con el oxígeno molecular y produce hidroperóxidos como un producto inmediato de la interacción del oxígeno con el ácido graso. Lo que sucede es que esta reacción, para que ocurra, pues tiene que vencer una barrera energética muy alta. La energía de activación es muy alta. Entonces, esto es lo que explica por qué ocurre esta autooxidación a través de estas etapas. Si vemos aquí, conforme al tiempo, en la etapa de iniciación no detectamos productos de oxidación, que serían los hidroperóxidos, pero conforme inicia la propagación, empieza a detectarse los productos de la oxidación, que son estos, los hidroperóxidos, que llegan a un pico, a un máximo, en esta etapa de propagación. En esta gráfica lo que vemos es la cantidad de ácidos grasos no oxidados, que empieza aquí a decaer. Después de un cierto tiempo, los hidroperóxidos, también su concentración empieza a caer. Y se empiezan a generar distintos tipos de compuestos no volátiles, productos de la descomposición de los hidroperóxidos, y compuestos volátiles, que son los que dan la característica odorífica de los lípidos oxidados. Se van a generar a partir, ambos, de la descomposición de los hidroperóxidos. Puntualicemos nuevamente. Hay 3 etapas en el proceso de autooxidación: la de iniciación, la etapa de iniciación, la de propagación y la de terminación. Entonces, partiendo de que el proceso de autooxidación va a ocurrir a través de la acción de radicales libres, las moléculas van a sufrir reacciones de rupturas homolíticas, y las que van a ocurrir en cada una de estas 3 etapas son de este tipo. En la iniciación va a haber un iniciador que va a generar los primeros radicales libres de la autooxidación, que son de este tipo: radicales alquilo, peroxi. Es una representación bastante didáctica de lo que ocurre, aunque es un poco más compleja. Lo vamos a ver con detalle en una presentación posterior de todos los detalles que ocurren en la iniciación. Después, en la propagación, los radicales esencialmente de tipo alquilo son los que van a reaccionar
con el oxígeno molecular, con otra constante de reacción, produciendo en una primera instancia radicales peroxi, los cuales a su vez van a reaccionar con ácidos grasos no oxidados para producir hidroperóxidos, esos hidroperóxidos que se acumulan en la propagación, y más radicales alquilo, que a su vez van a reaccionar con más oxígeno molecular y producir más radicales peroxi. Este es un ciclo que vamos a ver con detalle después. Después viene la etapa de terminación. ¿En qué consiste esta etapa de terminación? En que reaccionan los distintos productos que están aquí generando, radicales alquilo entre sí, radicales alquilo con radicales peroxi y radicales peroxi entre radicales peroxi, entre muchas otras reacciones. Pero el punto es que aquí a final de cuentas se van a generar productos estables, ¿verdad? Ya sin radicales libres. Y aquí tenemos el esquema general de la autooxidación. Esta es la etapa de iniciación, donde lo que tenemos como punto de partida son los ácidos grasos no oxidados. En la etapa de iniciación, como lo veíamos en el esquema anterior, se generan radicales de tipo alquilo, que es este, con la participación de oxígeno activado, que se conoce como oxígeno singulete. Posteriormente veremos todos los detalles de esta reacción, tanto de la generación del singulete como todo lo que ocurre aquí en la iniciación. Este es un esquema muy simplificado. Estos radicales alquilo reaccionan con oxígeno molecular, producen radicales peroxi, que a su vez reaccionan con más oxígeno, más ácidos grasos no oxidados, que son estos, igual que aquí, y más producen entonces radicales alquilo y hidroperóxidos, que son los que se acumulan. Y estos se descomponen una vez que empieza a bajar su concentración debido a una ruptura molítica entre los enlaces oxígeno-oxígeno, produciendo radicales hidroxi y alcoxi. Y a partir de aquí, pues se generan toda una serie de productos de descomposición de primera generación, segunda generación, y además los productos ya no radicalarios, que no son radicales libres y que se encuentran en la parte final de este esquema. Los radicales peróxido a su vez pueden sufrir por acá otro tipo de reacciones. ¿Cuáles son los factores que van a desencadenar entonces la iniciación? Bueno, lo primero es que estamos viendo es que es iniciada por radicales libres este proceso, la autooxidación. El origen de estos radicales libres es un poco desconocido y diverso. Vamos a ver que hay una propuesta bastante clara de cómo es que se generan. Y después, la reacción de los ácidos grasos con el oxígeno molecular para dar radicales libres, esta es muy poco favorable porque la energía de activaciones de 35 kilocalorías por mol es muy alta. Entonces, esta reacción de que genere radicales libres directamente la interacción de los ácidos grasos con el oxígeno molecular no es viable. Entonces, lo que se ha visto es que se requiere de catálisis, de que haya un proceso de catálisis para la generación de los radicales libres. ¿Cuáles son los catalizadores? Los metales, la luz, los pigmentos vegetales y animales que se encuentran en los alimentos, ¿no? Y el oxígeno singulete. Esto es lo que se ha visto. Como quedó claro en la lámina anterior, las tres etapas de la autooxidación, iniciación, propagación y terminación, en las primeras dos de ellas, el oxígeno juega un papel muy importante. Pero son distintas especies de oxígeno en cada una de estas dos etapas. En la iniciación, el oxígeno singulete es el que es indispensable para que se desencadene la reacción. Y con la participación de varios catalizadores, lleva a la formación de suficientes radicales libres en esta etapa de iniciación, de tipo alquilo, peroxi y alcoxi, que son los que van a hacer que la etapa de propagación de reacciones de cadena sea la que se inicie. Esta etapa de propagación de las reacciones en cadena se caracteriza por el siguiente tipo de reacciones. Primero, los radicales peroxi que se generaron en esta primera etapa,
esencialmente los peroxi, aunque también los alcoxi, van a producir una abstracción de átomos de hidrógeno en posición alfa-metilénica, es decir, en el carbono alfa-metilénico con respecto a la doble ligadura de los ácidos grasos insaturados, y van a producir radicales alquilo a partir de esta reacción. Entonces los radicales peroxi reaccionan con los ácidos grasos insaturados, forman hidroperóxidos y producen más radicales alquilo, ¿no? Después estos radicales alquilos van a reaccionar con el oxígeno molecular en estado triplete, en estas posiciones donde están los radicales, donde quedaron los radicales formados, para producir aquí nuevamente radicales peroxi. Estos radicales peroxi nuevamente van a extraer hidrógenos alfa-metilénicos para producir nuevamente más radicales alquilo, lo que aquí ocurrió como una primera parte. Es decir, aquí hay una reacción cíclica. ¿Cómo se desarrollan estas reacciones en la etapa de iniciación? ¿Cómo ocurre? ¿Cuáles son los mecanismos de reacción? Es algo que vamos a abordar. Y también lo mismo, cómo es que ocurre las reacciones en la etapa de propagación. ¿Cuáles son los mecanismos de reacción? Lo abordaremos en la siguiente presentación, pero antes de ir a ello, es importante ver en esta tabla la reactividad que tienen los distintos hidroradicales que vimos que se forman, los radicales peroxi, los radicales hidroxi y los alcoxi, ¿no? Porque nos van a indicar qué tan rápido puede ocurrir cada una de estas reacciones y qué tan definitorias son sobre la evolución del fenómeno de la autooxidación. Vemos que los radicales peroxi no tienen una reactividad tan alta, es relativamente baja, mientras que los radicales hidroxi y alcoxi sí tienen una alta reactividad. Los radicales peroxi que se forman al reaccionar los ácidos grasos con el oxígeno singulete, pues son entonces poco reactivos, pero van a sustraer selectivamente el átomo de hidrógeno del ácido graso más débilmente unido. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Estos radicales peroxi pues, sí reaccionan con los ácidos grasos insaturados para producir hidroperóxidos y radicales alquilo. Esta segunda reacción solamente va a ser rápida cuando la energía necesaria para sustraer el hidrógeno de la molécula del ácido graso sea mucho menor que la energía liberada por la formación del enlace hidrógeno-oxígeno del grupo hidroperóxido formado. Pues esto nos lleva a esta otra tabla que es muy importante, donde nos dice cuáles son las energías que se requieren para sustraer el átomo de hidrógeno de los grupos presentes en las cadenas hidrocarbonadas de un ácido graso. Tenemos aquí el metilo terminal. En el metilo terminal hay un hidrógeno. Y la energía que se requiere para disociar este hidrógeno es muy alta. Es de 412 kilojoules por mol para poderse disociar este hidrógeno. En una cadena hidrocarbonada propia de un ácido graso saturado, pues tenemos metilos unidos a dos carbonos, a dos metilos contiguos. Es una energía pues, muy similar a la que se requiere para sustraer este hidrógeno, 410 kilojoules. Pero ¿qué pasa con los ácidos grasos insaturados? Aquí tenemos un metilo en posición alfa metilénica con respecto a la doble ligadura. La energía que aquí se requiere para sustraer este hidrógeno es ya mucho más baja, más del 30% de disminución en la energía que se requiere con este ácido graso, 322 kilojoules por mol. ¿Qué pasa con los ácidos grasos poliinsaturados? En donde tenemos un carbono alfa-metilénico con respecto a dos dobles ligaduras, pues la energía todavía se disminuye hasta 272 kilojoules por mol. Entonces, a esto se debe, esta es la explicación fundamental de por qué conforme aumentan las dobles ligaduras, de una a dos dobles ligaduras o tres dobles ligaduras en los ácidos poliinsaturados, la autooxidación se dispara, la velocidad de autooxidación se ve aumentada
muy drásticamente. Finalmente aquí vienen tareas que les propongo desarrollar para afirmar, para reafirmar los aspectos que hemos tratado en esta presentación y poder abordar de una manera más sólida los temas que siguen, que es la etapa de iniciación, la descripción de la etapa de iniciación y de la etapa de propagación y de cómo los hidroperóxidos que se forman en la etapa de propagación se descomponen en productos de primera y segunda generación. Estaré a su disposición para ver cualquier duda o pregunta adicional que tengan sobre esta temática. Y finalmente les doy gracias por su atención, esperándolos ver en la siguiente presentación.